Vamos a ver qué nos dice la palabra. Ella es la que nos saca nos pone la verdad en el contexto que nosotros debemos caminar. Entonces vemos el versículo base, que es 1 Corintios 13:4, que dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. Bueno, la envidia, del griego celó o celeo, que traducido quiere decir tener calor de sentimiento por o en contra de, arder, celar, celoso, desear. Entonces, el amor no tiene envidia, o no debe tenerlo. Pero la expresión correcta es que el amor no tiene envidia. Donde está el amor de Dios, no existe la envidia. Donde no está el amor de Dios, la envidia está. Y eso nos va a hacer reconocer si estamos en el camino o nos estamos engañando. En razón de que la envidia no es posesiva o competitiva, sino que desea lo mejor para su cónyuge y o para el prójimo. Entonces, según el diccionario bíblico, Holman, envidia es la conciencia dolorida o resentida por el beneficio de otro, sumada al deseo de poseer lo mismo, y puede tratarse de, primero, trataremos el punto de bienes materiales. Envidiamos bienes materiales, envidiamos antes bienes materiales, envidiamos hoy bienes materiales. Génesis capítulo 26, versículo 14, no lo busquen. Doce, 13, 14, 15 dice: este mismo año Dios le dio a Isaac una cosecha tan abundante que produjo 100 veces más de lo que había sembrado en aquella tierra. Así ganó Isaac mucho dinero y llegó a ser muy rico y poderoso. Llegó a tener tantas ovejas y vacas y tantos siervos y sirvientes que despertó la envidia de los filisteos. Por eso los filisteos taparon con tierra todos los pozos que Abraham había mandado abrir. Esa es traducción del lenguaje actual. Entonces vemos pues que, como dice el dicho, cuando Dios da, hasta las cosas presta. Entonces, el hijo de la promesa, Isaac, camina por los caminos de su Dios y camina por los caminos de su Padre. Y Dios bendice. No lo bendijo, sino bendice a todo aquel que tiene comportamientos semejantes con su Señor, con sus padres, con sus semejantes. ¿Y eso qué va a pasar? ¿O qué está haciendo? ¿O qué está sucediendo? Levanta envidia en la gente que nos ve. Por eso también los vecinos no nos quieren, porque quieren tener lo que nosotros tenemos. No podemos tener como el vecino podría tener, que el de enfrente
tiene garaje grande, tiene camioneta grande, tiene 2 carros para trabajar. Su casa está muy bien diseñada. Sin embargo, por las noches, el dueño de esa casa a las 2 o 3 de la mañana no puede dormir. Y entonces se dedica, se para a la ventana y mira hacia la calle y ve que ahí va el cristiano. Llega a su casa tranquilamente, se apagan las luces del hogar del cristiano y descansa. Y él, el rico, no tiene paz. Podemos tener nosotros posesiones. Recordemos que tener posesiones no realmente o necesariamente significa bendiciones, porque podemos tener posiciones maravillosas y lo sabemos cuando conocemos de cerca a 1 o 2 o 3 políticos que están situados dentro del poder, que llegan pues casi con una mano delante y otra atrás, y cuando salen con rancho, salen con carros, salen con casas, salen con posesiones, salen con dinero en el banco, pero salen con una cosa que se llama no hay paz. No hay nada. Eso no lo mide el mundo. Pero también puede suceder de posesión. ¿Qué pasa con Raquel y su hermana Lea? Dice Génesis capítulo 30, cuando Raquel se dio cuenta de que no podía tener hijos, se puso celosa de su hermana Lea. Por eso le dijo a Jacob, si no me das hijos, me muero. ¿Qué quiere decir? Tuvo envidia esta Raquel porque no podía tener hijos. Y en cambio la otra se burlaba de ella porque ella sí podía tener hijos y la esposa no. La amada no podía tener hijos y la que no era amada, esa ya había dado hijos. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios acerca pues del envidia? La sabiduría del Antiguo Testamento con frecuencia nos advierte que no envidiemos. Un buen cristiano, que se diga cristiano, conoce el Antiguo Testamento. Lo conoce. Ha caminado por esos libros, por los libros del Antiguo Testamento y conoce la historia del pueblo de Dios. Y conoce las batallas, conoce los triunfos y conoce los grandes fracasos, las grandes figuras que hubo y los grandes errores que cometieron cuando se alejaron del camino que debían llevar. Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Qué le pasa al arrogante? Dice el Salmo 73, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Qué dice el escritor? Pues que él se puso a mirar su postura, su posición, sus posesiones, y tuvo envidia de los arrogantes, o sea, de los soberbios, de los orgullosos, viendo la prosperidad de los impíos. No podemos competir y no estamos para competir con un político, porque los políticos tienen el dinero
que tiene que compartir con el pueblo, y de ese dinero se queda con una gran parte y da lo que le sobra. Entonces, el que trabaja honradamente tiene que sudar la gota gorda o trabajar y disciplinarse de manera que tiene que madrugar a las 6 de la mañana, se levanta, se arregla, desayuna y se va a trabajar y cumple sus 8 horas o más, dependiendo del trabajo que tenga, y llega a su casa y se guarda. No se pasa a la cantina, ni se pasa a ver a los amigos, ni anda buscando aventuras amorosas. Entonces, como sigue los caminos de Dios, Dios lo prospera. Dios lo prospera. No lo bendice. La bendición la tiene desde el momento en que hizo la aceptación de tomar a Cristo como su Dios y su Salvador. Allí empiezan las bendiciones más cristianas. Del idioma griego rasha, que quiere decir impío, moralmente mala, una persona mala, condenado a muerte, culpable, delincuente, inicuo, maltratador, malvado, pecador, perverso. Eso es el impío. ¿Y qué dice al injusto? Proverbio dice: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Del griego kiamas, injusto, violencia, ganancia injusta, cruel, falso, hacer iniquidad, injurioso, con maldad, malo, malvado, ladrón, violento. Y del malvado que dice el Señor: no tengas dientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. En el Nuevo Testamento la envidia es un elemento común en las listas de pecados. Jesús dijo a los fariseos y a la multitud, Marcos capítulo 7, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las envidias, las maldades, el engaño, la lascivia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Partimos del punto en que estamos entendidos que al nacer nosotros venimos inoculados con el estigma del pecado. Por eso escribe David: nací en el pecado. ¿Por qué? Porque nacemos con esa semilla de maldad que se hereda de padre a hijo y de generación en generación desde el día en que Adán desobedeció las enseñanzas y las instrucciones del gran Dios. Entonces la envidia es una característica de aquellos que rechazan el consejo de Dios. ¿Quién no quiere saber de la verdad? Está rechazando la palabra de Dios. Dios no está en su corazón, se engaña. Romanos capítulo 1 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Entonces la envidia es una obra de la carne. En el libro de Gálatas, capítulo 5, dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? No heredarán el reino de Dios, no lo heredarán. La envidia la practica aquel que no tiene a Dios, pues. Tito capítulo 3. Porque nosotros también éramos o somos. Éramos. Porque ahora, ¿qué pasa? Cristo nos ha cambiado. Cristo nos ha arrancado todas esas cosas. Y Cristo nos las está arrancando. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahora vamos y puntualizamos la envidia en el matrimonio. La vida en el hogar surge cuando uno de los cónyuges desea el beneficio que el otro está experimentando en un momento de su vida y se compara. Tiene un mejor salario que yo y trabaja menos. Eso sucede cuando los dos tienen un trabajo. ¿Quién compara a quién? Pues el que gana menos compara con el que gana más. Y en muchos casos, muchas veces la esposa gana más dinero que el esposo. ¿Qué dice el envidioso? Todo le sale bien y no se lo merece. No entiendo por qué a él o a ella y no a mí, pero yo soy mejor. Y aún yo siendo mejor, yo recibo menos. Entonces, como veíamos previamente, el amor no es posesivo ni competitivo, busca lo mejor para los demás. Si esta definición la trasladamos a nuestro matrimonio, entonces podemos considerar que no es bueno fundamentar nuestro éxito matrimonial en las posesiones adquiridas y mucho menos en la competencia adquirida. Aquí habemos de todo. Aquí habemos, como dice el dicho, quienes comen con manteca y quienes no comen con manteca. Aquí vemos que hay gente que duerme en cama, lo que conocen los parientes en petate, y otros que duermen en cama mullida. La envidia forma parte de la naturaleza caída del hombre y es muy fácil tomar este sentimiento destructivo como el motor de nuestra realización.
Si tomamos la envidia como instrumento para realizar nuestra vida personal, la vida laboral, la vida profesional e inclusive ministerial, es decir, aquellos que están en el servicio sin darnos cuenta de ello, porque tal vez tus hijos respetan más al papá que a ti, o viceversa, los hijos respetan más a la mamá que a ti, porque Dios no te dio dones como los de ella, y no los tendremos, porque somos dos universos distintos que se complementan. Por lo tanto, el hombre tiene unos dones y la mujer tiene otros que se complementan para que haya un matrimonio útil, feliz. Cuando han tenido problemas económicos por comprar lo que vemos en la tele o por tener algo que los demás no tienen. Esa tele, ¿verdad? ¿Cómo incita? ¿Cómo nos incita a desarrollar ese tipo de sentimientos de la envidia o del anhelo, o no anhelo, sino el deseo de tener? Porque el anhelo es algo que nosotros queremos y que no es pecaminoso. Y esto sucede cuando ambos cónyuges o uno de ellos ignora la voz y el propósito de Dios. No se puede caminar. No se puede caminar en un matrimonio donde uno cree y el otro no cree. Donde uno lee la Biblia y el otro no lee la Biblia. Donde uno asiste a la congregación y el otro no asiste a la congregación. No puede pensarse que va a haber allí afinidad y va a haber consenso de tal manera que las cosas verdaderamente funcionen dentro del matrimonio. Mientras que la palabra de Dios nos advierte sobre las consecuencias de amar las cosas del mundo. 1:4. Capítulo 2. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amamos al mundo, 3 horas en la televisión. Amamos al mundo, 3 horas en el celular o 4. ¿A poco ver el celular es malo? No, estás dentro de las redes. Y a veces voy a ver qué dice el hermano José Juan al Libre. Y ahí está el hermano José divirtiéndose en Cuernavaca o en Acapulco. Y hasta tomar una cervecita calle brindando, como si fuera una de lujo el que uno tenga esos espacios. Eso es lo que busca el sueño. Yo en las cataratas de Zacatenco, yo en Extel, yo vistiendo, yo comprando. Una foto. Yo y mis hijos estrenando coches. Ya están paraditos a un lado del carrito, del auto que se fueron a comprar, y están luciendo las cosas. Eclesiastés 4. Evite asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierte la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción del espíritu. Entonces, la envidia nos puede llevar también a competir con nuestro cónyuge en todas las áreas de nuestra vida personal, profesional, económico, ministerial, como hemos hablado, provocándose tensiones en la relación entre ambos, reflejándose
Esto, ¿a qué nos lleva la envidia? Pleitos, divisiones, separación, traiciones. ¿Qué dice Santiago 4? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y perdéis envidia y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros derechos. El lenguaje actual dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. No hay freno en nuestra boca, no hay freno en nuestra lengua, no hay freno en nuestras acciones, no hay freno en nuestros ímpetus. Y no hay freno porque no hay una fuerza interior, una fuerza espiritual que haga que nosotros digamos a la lengua que para. Y cuando queremos reventar, le decimos, tú no puedes reventar, tú tienes que entender que no, esas acciones que quieres cometer te trajeron antes muchos problemas y te van a traer peores todavía. Porque si antes no perdiste tu matrimonio, hoy lo vas a perder y no lo van a poder rescatar por más que quieras. ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieron tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir, son capaces de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren, ustedes no tienen. ¿Por qué? Porque no se lo piden a su Dios. Ustedes quieren conseguirlo con sus propias fuerzas. Y con las propias fuerzas nosotros conseguimos cosas que no nos van a hacer daño. Y volvemos a las peticiones de siempre, o de antes, o que el Señor nos menciona constantemente. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer su malo deseo. Entonces, el afán por adquirir las cosas que los demás tienen provoca que deje de haber contentamiento en el corazón por lo que tenemos en cuanto a las cosas materiales, que inclusive poder llegar a desear un mejor esposo o una mejor esposa. Nos salimos de carril. Nos fuimos a la boda por la apariencia externa, fracasaremos. No nos fijamos en investigar lo que trae la personita que está enfrente, en el corazón. ¿Cuál es su sabiduría? ¿Cuál es su fortaleza moral? ¿Cuál es su fortaleza espiritual? No es cuánto tienes, a dónde trabajas, cuánto ganas. No. Eso es secundario. ¿Cuáles costumbres tienes? ¿Qué haces con tu tiempo libre? Cuando tienes tiempo libre, ¿qué cosa es lo que haces? El afán por adquirir las cosas que los demás tienen provoca que deje de haber contentamiento en el corazón por lo que tenemos en cuanto a las cosas materiales o incluso poder llegar a desear un mejor esposo y una mejor esposa. Ya no estoy contento con lo que tengo. Yo no estoy contento con lo que tengo. ¿Quién me escogió? ¿Quién me escogió? Yo la escogí, yo la escogí a ella y ella me escogió a mí.
Pero una cosa es que nos escojan y otra cosa es que nosotros aceptemos. Ciertamente no va a venir a nosotros, a nuestra vida, un ser humano perfecto. No. Viene la esposa con defectos de su casa. Viene el marido con defectos desde su casa. Pero vamos a poner esos defectos y esas virtudes en la balanza de la verdad, comparándolas. Por un lado los defectos y por otro lado la palabra de nuestro Dios que nos dice cómo balancear, cómo vamos a balancear esa báscula de manera que ni venzan los defectos ni me vuelva yo un timorato, una persona intolerante porque las cosas las dice Dios así y así tiene que ser y así aunque yo esté mal. No. No es así. Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El lenguaje actual dice, al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. La tentación siempre va a estar ahí. La tentación siempre va a estar al acecho para hacernos resbalar, para hacernos caer, siempre. No dice mi Señor, no los voy a dejar que sean tentados, dice que nos va a permitir que la tentación esté, pero que no nos va a permitir una tentación tan grande que nos derrote. Así que no podemos decirle al Señor, Señor, tú ves que no puedo con este pecado. He luchado y cuando viene la tentación me ves, no tienes el Espíritu de Dios, o no quieres dejar el pecado porque te agrada vivir en él. Contestémonos. ¿En qué postura nos encontramos? Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solos para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte. Vivimos en el pecado, no vamos a entrar en el cielo, no vamos a entrar. No, yo soy cristiano, nos dices que tú eres cristiano, pero no puedes, no, estás fuera de lo que dice el Señor. Platicábamos hace 8 días. A los hijos, ¿qué les vamos a dar? ¿Qué les vamos a dar? La disciplina de nuestro Dios, no lo mejor. Porque por lo que luchan los padres. ¿Qué? Para mi hijo lo mejor. No. Para tu hijo, lo mejor de ti, en la situación espiritual, en la situación moral, es mejor. Y eso se llama testimonio con mi propio hijo. Y eso nos cuesta a los padres. Someter nuestro propio yo. Y hablo de esposo y esposa, los dos. Pero si por un lado el papá disciplina y la mamá lo apapacha, y viceversa, entonces, ¿a dónde va a dar ese hijo? ¿A dónde? Y decíamos, ¿quiénes van a entrar al cielo? ¿Quiénes? Que dice Juan 1:12. Que Él nos va a contestar de ser hechos hijos de Dios cuando nosotros tomamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y somos hechos ¿qué? Hijos. Somos hechos hijos. Y solamente los hijos entran al reino de Dios. Y solamente los hijos reciben herencia.
No, aquí en la tierra, no, también mis hijos, no, yo, aunque sea hermano, yo no voy a dejar la mayor parte. Estás mal, Juan. Porque un hijo aquí en la tierra es un hijo que se ha encaminado. Y un hijo que ha encaminado, que le ha dado buen testimonio, si te sale torcido, si te se torció un lado, si te descuidaste en un momento dado, porque Cristo dice, a Puebla, a Tehuacán, a México, y no lo vigilaste, no fuiste a supervisar su crecimiento, ni fuiste a supervisar su manera de crecer, cuando te das cuenta, como dice la canción burlona, ¿no? El papá fue a ver al hijo, y después se encontró con una mujer allí que nos saludó con un gran bolsón en la mano. ¿Por qué? Porque no hubo supervisión. Y el único que deshonra a los padres, bueno, así es realmente entre los hijos. Y en el hogar a dónde. Los hijos también nunca dejan de ser hijos. Pero una cosa es que el hijo está enfermo y vienen a avisarme que está enfermo y vienen de ver como ser humano y verlo y se enfermo. Pero si está en la cárcel, porque la debe, y yo empeño la casa o vendo la casa con tal que se salga de la cárcel, estoy bien, ¿verdad? Guardar muy bien, José Juan. ¿Dónde permites eso? Porque la palabra no lo dice. Eso tú lo estás inventando, te lo estás metiendo de parte tú a tu código moral y a tu código espiritual. Entonces, ¿para quién es la herencia en la tierra? Para los hijos que ven a sus padres. Para esos son los que ven a sus padres, esos merecen. Y los que no merecen, no ven a sus padres, no merecen ni los negros de las uñas de mi abuela. Génesis capítulo 4. ¿Qué trae? ¿Qué traen esos efectos? Tristeza. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hay tristeza. Hay tristeza en los que no caminan. No hay paz para los que no caminan. Génesis capítulo 37 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El caso de José y de sus 11 hermanos. Más bien de 10 hermanos, porque el pequeño no tenía ese problema. Porque el pequeño no creció con sus padres. Y en aquel entonces, cuando lo estaba envidiando, todavía no nacía el buen Becker. Dios apartó su Espíritu Santo. Y aquí hay un punto importante. Libro de Samuel, el 1 Samuel, capítulo 18, dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció en otros días que un espíritu humano de parte de Dios tomó a Saúl y él desvarió en medio de la casa. ¿Qué no le gustó? ¿Qué no le gustó a Saúl de David? Dios escogió a Saúl para que fuera el primer rey de Israel. Y Dios le prometió que iba a estar con él. Dios le prometió que iba a estar con él y que en las batallas él iba a salir para vencer en las batallas, porque era un pueblo agrícola y ganadero. No tenían escudos, ni tenían carros de guerra, no tenían espadas de acero, no tenían. ¿Cómo iban a enfrentarse con los filisteos que habían descubierto el acero?
no tenían oportunidad de ganar la guerra. Sin embargo, Saúl salía a la guerra y Dios era el que enfrentaba a los filisteos y los vencía. Pero David de repente llegó un momento que ya no iba Saúl, sino iba David, y entonces, cuando regresaba David de la guerra, gritaban las muchachas, las mujeres, que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué le vino? La envidia. Y se mataron. El Espíritu de Dios estaba sobre Saúl, pero por aquellas acciones Dios se retiró de sobre Saúl. El Espíritu Santo. Pero ¿cómo si aquí nos dice que el Espíritu Santo va a morar en nosotros? Bueno, por eso es necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios y sepamos que antes de que viniera el Mesías, el Espíritu Santo no podía llegar porque el Espíritu Santo iba a ser enviado después de que fuera levantado el Cristo de los cielos. Allí nos mandó el Espíritu Santo para que mirara nuestro corazón. Ahora, el Espíritu mora en nuestro corazón y no nos abandona. Pero en el Antiguo Testamento solamente venía, estaba sobre Sansón, sobre Saúl y tantas otras personas que estuvo sobre de ellos. Pero que cuando se voltearon en contra del Señor, el Espíritu Santo se lo dejó de ellos. ¿Qué hizo Saúl? Ganó una gran guerra, pero la ganó el Señor. Y él dijo que por sus propias fuerzas, por su propia inteligencia, había vencido a los filisteos. Y cuando terminó la batalla, se hizo un monumento, como luego se lo hacen aquí a los héroes de la patria, y allí estaba la figura de Saúl y una leyenda. Ensalzándose primero a sí mismo, ensalzando al gran Dios que le había dado la vida, que lo había elegido como rey y que lo había llevado de la mano por tantas y tantas veces. En ese tiempo el Espíritu se entristece, pero no nos abandona. En ese tiempo no nos abandona. ¿Qué causa enemistad? Primero de Samuel capítulo 18 dice, tuvo más temor de David y fue Saúl, enemigo de David, todos los días que le quedaron vividos. Dice que nos causa la muerte y a la muerte se fue Saúl. Y hizo su monumento, porque hizo ya de ahí en adelante hizo lo que quiso con el reino. Y al final de los tiempos, cuando venía la guerra mortal, cuando ya sus días estaban contados, ¿qué hizo? Volvió a la bruja y trajo a los muertos, cosa que Dios tiene completamente prohibido que nosotros hagamos, que no le hagamos al cartomanciano, ni a las brujas, ni al del café, ni que te echen los huesos de no sé qué. No. ¿Qué nos trae más? Injusticia. Hechos capítulo 7 dice, los patriarcas movidos por envidia, ¿cuáles patriarcas? Los hermanos de José, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con José, y donde quiera que estuvo José, el Espíritu de Dios estaba sobre José. No dentro de José, estaba sobre José. ¿Qué nos trae? Injusticia. ¿Qué nos trae? Derrota. Proverbios capítulo 27 dice, ¿cuál es la ira e impetuoso el furor? Mas, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién se puede sostener delante de la envidia?
es una cosa que no se palpa, se ve, se siente, quizás no lo puedes agarrar. En el lenguaje actual, no, Dios habla hoy, dice, la ira es cruel y el enojo destructivo, pero los celos son incontrolables. Los cristianos, y en este caso especialmente los matrimonios cristianos, son llamados a evitar la envidia. Llamados a evitar la envidia. Gálatas 5 nos dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Y qué pasa? ¿Qué oímos? ¿Qué oímos cuando vienen las parejas a hablar con nosotros, los pastores? ¿Se están dejando? ¿Qué es un gritar? ¿Qué es un ofenderse? ¿Qué es un traer a este momento el pasado, que en algún momento nos confiamos, nos confesamos y que después eso lo utilizamos de armas para atacar a nuestro corazón? Allí en medio del recinto de estar con el matrimonio, allí se dicen sus cosas. No, pues tú acuérdate cuando fuiste la novia de fulana y bla, 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 bla. Y acuérdate tú que cuando trabajabas allí con la doña fulana y bla, 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 bla. Y tantos años así, así ¿cómo vamos a progresar? Así como vamos a salir adelante. Si no podemos vivir, si en un momento nos queremos y nos saquemos nuestros trapitos al sol del antaño, de lo que ya pasó y de lo que muchas veces y en nuestro año fue, pero sí lo tomamos para sacar a nuestra compañía. No podemos pensar que vamos a tener éxito en nuestro matrimonio si vivimos de esa manera. Sí, todo el mundo lo hace y todo el mundo está mal. Primero de Pedro, capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces, los cónyuges cristianos aprenden a poner como fundamento, o deberemos aprender a tener como fundamento la palabra de Dios para su crecimiento personal y de su relación matrimonial. Como fundamento, ¿cuál es? La palabra de Dios para crecer de manera personal y en la relación matrimonial. Pero si en la casa no hay ni Biblia, estamos perdidos. Bueno, es que ya ahora con la tecnología, que ya la Biblia está en el celular, no sabes manejar, sabes encontrar la Biblia, sabes encontrar los versos, sabes encontrar alguna palabra que te quieres acordar, pero que no sabes cómo buscarla, ¿no sabes? Porque si no lo sabes es porque has estado utilizando el celular para tus cuestiones personales y no especialmente para las cosas que debes buscar. Este crecimiento y madurez les lleva a entender que lo que poseen y disfrutan, todo proviene de Dios. Todo lo que nos llega a nuestra vida proviene de Dios. Hay momentos que provienen de Dios que son difíciles para el matrimonio. Y díganlo para los que están empezando. Y díganlo para los que empezaron mal. Ustedes ya vieron o están viendo
que se casaron atrás de la puerta y empezaron el matrimonio, y les fue como en feria, y les está yendo como en feria porque no quieren obedecer al Señor, porque no lo van a hacer. No se puede obligar a nadie a casarse. Eso tiene que ser de manera voluntaria y nacida del corazón, de los buenos sentimientos que Dios ha despertado en el corazón de los que están formando parte de este matrimonio. Es entonces cuando logramos contentamiento. Cuando la palabra de Dios está en medio, la palabra de Dios media, la palabra de Dios nos redarguye, la palabra de Dios nos pone en nuestro lugar, la palabra de Dios nos hace reflexionar, y si nosotros estamos en ese punto, como matrimonio, vamos ganando. Porque aprendemos a manejar nuestra problemática, no con nuestros impulsos humanos, sino con nuestros impulsos espirituales que estamos aprendiendo, porque la palabra de Dios está dentro de nosotros. Es entonces cuando logramos tener contentamiento, sea poco o mucho, en auto o caminando. Que comamos manjar o verdura. ¿Y qué nos acordamos cuando empezamos? Que caminábamos para ir hasta Paraíso, hasta allá, caminando, en el agua, en el frío, cargando. Ya como que se olvida de esas cosas cuando ya subimos carritos, ya ahora el patrullero nos lleva a todas partes, pero que no se nos olvide cómo empezamos. Que aquellos que se casaron en la puerta cuando se iban a comer la primera vez, no tenían ni un plato de comer, no tenían ni un plato ni una taza, o tuvieron que pedirle regalado a la mamá o a la vecina o a la pariente que les regalaran platos de unas tarjetas muy nuevas. Entonces allí bajamos, hasta allí nos llega nuestra incontinencia. Santiago capítulo 1 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? Desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, Él no cambia, no es voluble como nosotros, que ahorita estoy bien y de ratito ya tengo cara de sargento mal colgado. Él sabe que las dádivas y los regalos que recibimos provienen de la voluntad, de la misma voluntad de Dios, y nos hace tener la seguridad de que Él es quien se encarga de darnos lo que necesitamos. Se encarga de darnos lo que necesitamos. Salmo 34 dice: teman a Jehová ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. La nueva traducción viviente dice: teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Todo lo que necesitamos, y díganlo si no lo hemos recibido, porque si hay alguien que diga no lo he recibido, están en camino de recibirlo. Si estás caminando por el sendero de Dios, si no estás caminando por el sendero de Dios, van a pasar 20 años y no van a salir históricos, porque no quieren. Si queremos nosotros, pues nos vamos a sacar.
y nos está sacando. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Cuando entendemos esta promesa y aprendemos a confiar en el Señor, que Él es el quien se encarga de proveernos las cosas materiales, entonces podemos poner nuestra voluntad y nuestro empeño diario en lo espiritual para cumplir el propósito de Dios, que es amar a nuestra compañera y a nuestro compañero. Entonces, finalizamos. La madurez que adquiere un matrimonio que aprende a vivir buscando la voluntad de Dios, en su palabra, le permite ver que las bendiciones son de Dios y no se limitan a lo material. No por el hecho de que tengamos solvencia económica, quiere decir que ese está más bendecido que el otro, no. Las bendiciones no necesariamente son económicas. Las bendiciones de Dios no son materiales, sino que estas abarcan una esfera espiritual que solamente nuestro Padre puede satisfacer. ¿Qué necesito? Necesito mi compañera. Necesito mi compañera. Porque yo estoy acostumbrado a vivir con una compañera. Necesito un compañero, no tengo compañero. Pero que por el hecho de que yo necesito o que yo anhele una compañera o un compañero, no necesariamente quiere decir que la voluntad de Dios. Primero le pregunto a mi Dios, Señor, ¿me permites tener una compañera? Y puede ser que nos diga, no la mereces, porque la mujer que te ponga Dios al alcance la vas a destruir en lugar de darle el amor que debes de tener para ella o para él, porque te falta todavía. Todo viene dado si se lo pedimos conforme a su voluntad. Y si no nos lo da, bendito sea el Señor, porque tú sabes lo que es bueno para mí. Yo digo que es bueno para mí, pero veo que mi carne anhela, pero lo que en realidad es bueno para mí es esto. Entonces busquemos primeramente las cosas de Dios y su justicia, ¿y qué más? Y todas las demás vendrán por añadidura. Cuando uno de los cónyuges no reconoce los éxitos, el esfuerzo o la inteligencia del otro, se vuelve crítico, receloso, compite por demostrar que es mejor, genera división y conflictos. El amor debe ser transparente, verdadero, sin mentiras ni hipocresías, pura verdad. Hay quienes suelen burlarse de su esposo o de su esposa, y nos hemos oído, tú no sabes hacer nada. Bueno, ¿qué te enseñó tu señora madre allá en tu casa? Que no, ni una sopa de fideos sabes hacer. ¿Qué estuviste haciendo todo el tiempo que estuviste ahí metida? O viceversa, ¿qué dices? ¿Cómo me voy a quedar contigo si todos los que estaban parados allí en el cine con sus amigos? Y me decía que no te metas con ellos, no te vayas a enamorar con ninguno de ellos porque no sirven ni para nada. Pero sin embargo te fuiste a poner los ojos en ese, míralo, mira la clase de figurita que te trajiste una figurita de la esquina, pues te salió de la misma patada. Hay incluso matrimonios que miran a los hijos
los matrimonios que tienen otras personas. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, no estoy siguiendo los consejos que el Señor nos da para que nos vaya bien. Que Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga. Tú que todo lo sabes, tú que todo lo puedes, Señor, de nuestro amor, de nuestra consolación,